pues he insistido y creo que hay que llegar hasta allá, que el caso Maciel no se puede explicar sin él y su personalidad, porque hay que entenderlo que él operaba simultáneamente esos dos mundos. No es que primero hizo algo y luego cambió un poco y trató de reestructurar su vida, como algunos podrían pensar, bueno, a lo mejor abusó de menores cuando era joven, pero luego se convierte, se arrepiente y se vuelve el gran misionero. Entonces, bueno, pues ahí hay una experiencia de conversión. No, no, no. El padre Maciel, durante toda su vida, operó las dos dimensiones que hoy vemos con mayor claridad. La de ser un evangelizador, estratega del Papa, consultor de los sínodos, miembro de las congregaciones del clero y de los religiosos, de los sacerdotes, etcétera, etcétera, y siendo al mismo tiempo un incondicional de la institución, del papado, de la obediencia absoluta de sus sacerdotes que él formaba para servir a la iglesia. Al mismo tiempo que hacía esto, usaba las familias de los muchachos para sacarles dinero y fundar en escuelas también, obviamente, escuelas y todo. Pero al mismo tiempo, para usar este dinero para sus intereses y sus objetivos estratégicos perversos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde estos muchachos en la congregación aprenden la doble vida de Maciel, aprenden a manejarla. Ellos son víctimas, son cómplices, luego son también victimarios y son encubridores. Entonces, este fenómeno tan complejo explica por qué Maciel pudo operar en la forma en que operó. Tuvo una organización que le prestaba estos servicios dobles al mismo tiempo. Y luego esta congregación no se explica, como Maciel, sin una estructura eclesiástica que lo estuvo protegiendo y encubriendo durante todos estos años. El caso Maciel no se entiende sin estos tres actores actuando simultáneamente, lamentablemente. Y por eso hay que analizar cada uno de ellos y hay que ver que lo que hoy llamamos la visita apostólica está siendo llevada a cabo por alguien que es juez y es parte. Y por tanto, la sola intervención sobre la congregación para resolver el asunto como se pretendió al principio, que resolviendo el caso del individuo ya lo demás se salvaba, hoy vemos que no, que hay que intervenir también la estructura de la congregación. Bueno, para resolver el caso Maciel hay que intervenir también a la estructura eclesiástica. ¿De qué manera la Santa Sede está interviniendo a la congregación y qué es lo que va finalmente a hacer con ella? Ya se dieron pasos, yo creo que son sustantivos. Por ejemplo, la eliminación del famoso cuarto voto, que es verdaderamente un absurdo que la Iglesia sabía de él y que lo aceptó. Porque el famoso cuarto voto de que no se podía más que confesarse con el superior de la congregación, y que en ese sentido el superior terminaba jugando el papel de superior disciplinario y director espiritual, es una aberración que había sido, además, en términos del derecho canónico, claramente establecida como algo que había que superar y distinguir los fueros, ¿no? Bueno, entonces, los legionarios tenían ese cuarto voto en donde solo podían confesarse dentro de sus miembros y, por otro lado, no podrían hacer ninguna crítica a su superior por ningún motivo, y a quien vieran los otros compañeros haciendo una crítica de un superior deberían denunciar al compañero. Entonces, esto fue precisamente una de las fórmulas que encontró Maciel para mantener en un rigidísimo silencio dentro de un enorme temor a los muchachos de que no se podía decir nada en contra de ningún superior. Entonces, esto la Santa Sede finalmente reconoce que no procede de acuerdo con los criterios auténticamente de disciplina, de vida cristiana, y elimina ese estatuto. Revisar los estatutos de la congregación, porque, según comenta José Barba,
manejaban al mismo tiempo el que había sido aprobado y el que ellos tenían adentro. Entonces, ahí está otra vez este doble juego que hay que entender a fondo y que les enseñó a ellos a comportarse de una forma ante las autoridades y a comportarse de otra forma hacia adentro. ¿De acuerdo? Entonces, este doble juego es criminal en una organización. Si la organización aprendió a comportarse así, por lo menos en los principales superiores, pues es monstruoso. Esto se supone que lo van a investigar y ver hasta dónde sigue operando y se supone que lo van a tratar de eliminar. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde van a querer llegar? Si van a tratar de salvar la congregación porque tiene evidentemente activos muy importantes, no hablo solo de los montos de capitales, sino hablo de las escuelas y de todos los alumnos y familias que van a esas escuelas y que son prominentes en muchos países. ¿Qué hacer con esas escuelas? ¿Cómo manejarlas? Y luego todo lo que es el Regnum Christi, que hablan de más de 70,000 miembros en el mundo, de los que la mayoría de ellos son de condiciones socioeconómicas y políticas muy importantes. Entonces, ¿cómo hacer para intervenir, pero por supuesto salvaguardando en términos de equilibrios estratégicos estos tres grandes elementos que tiene la congregación? Entonces, ¿hasta dónde van a llegar? Entonces, yo creo que ahí vamos a ver en la visita apostólica los pasos que van a dar. Yo no creo que vayan al fondo de la cuestión, porque hay intereses muy altos que salvaguardar y acabando con la congregación tendrían que cerrar las escuelas o repartirlas a otras órdenes. No sé hasta dónde van a llegar.